Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Oh, qué mal que no tuviste. Pues te puedo comentar, lo que hicimos el día de ayer fue básicamente utilizamos dos segmentos para integrar numéricamente la función esta. Entonces teníamos el intervalo 0, 0.8, lo dividimos en dos. Entonces aplicamos en cada intervalo la regla del trapecio. También logramos escribir un pequeño código en Octet para aplicar eh, la regla del trapecio, eh, dividiendo en subintervalos. También pues está disponible la grabación. Por si lo quieres checar, los links están además de que se suben a WhatsApp, están en el aula virtual. Ahí también los puedes checar. Esa es más o menos la idea general de lo que hicimos el día de ayer. Bien, pues vamos a continuar. Lo que sigue es la integración por el método de Simpson. Como vimos, estamos aproximando la función mediante polinomios de diferentes grados. Utilizamos un polinomio de primer grado y de aquí surgió la regla del trapecio. Vamos a subir el grado del polinomio para mejorar la aproximación. Así que vamos a usar ahora una aproximación cuadrática. Si tomamos a los puntos A y B y los llamamos x0 y x2 y aproximamos nuestra función f por un polinomio de segundo grado, va a ser un polinomio que se llama, es un tipo de polinomio en particular, que son los polinomios de Lagrange, y va a ser un polinomio que va a tener esta forma. Entonces, este polinomio de segundo grado va a tener esta expresión, no se ve tan bonito, pero pues ahí está. Observen que estamos considerando los puntos tenemos aquí el intervalo AB. Le estamos diciendo que ahora se llama x0 y AB ahora se llama x2. Vamos a tomar un punto en medio que va a ser x1. Y observen que para encontrar este polinomio, este f2, necesitamos de los valores de la función en los extremos y también en el punto medio.
Entonces vamos a necesitar los valores de la función en esos tres lugares. Y a cada uno de estos le estamos pegando o está acompañado por esta expresión. Observen qué es lo que pasa cuando se evalúa esa función f2 en x0. Observen qué pasa con los denominadores, observen que ninguno se anula y observen qué pasa con los numeradores. Me gustaría que me dijeran cuánto vale aquí la función en x0, en x1, y cuánto vale en x2. Más adelante platicaremos un poco más sobre los polinomios de Lagrange, pero por el momento esto es lo que vamos a ver, ¿sale? Así que les pediría por favor que me dijeran los valores que toma la función f2 en esos puntos. Así que ¿cuánto vale la función f2 en x0?
En el primer caso, observen que si evaluamos en x0, esta parte se anula, esta parte se anula, por lo tanto, todo esto vale 0, y aquí nos queda x0 menos x1 sobre x0 menos x2, así que todo esto es 1, y nos queda que f2 en x0 vale f de x0. Observen también que pasa algo similar cuando evaluamos la función en f1. Cuando evaluamos la función en f1, tendríamos x1 menos x1, esto es 0, y acá tendríamos también x1 menos x1, esto también es 0, y aquí tenemos x1 menos x0, x1 menos x2, aquí esto nos da 1 y únicamente nos queda f de x1. Y de manera similar, este va a ser f de x2. Así que si tenemos una función f, que podría ser algo de este estilo, lo que hacemos es construir aquí un polinomio de alguna forma que es una función cuadrática. Este polinomio, observen que va a estar dado por, es cuadrático porque aquí tenemos x menos x1 por x menos x2, y resulta un polinomio de grado 2, y pasa aquí, pasa acá, y pasa en esta parte de acá. Así que lo que tenemos es un polinomio de grado 2 que pasa por estos 3 puntos por donde pasa esta función. O sea, a lo mejor el polinomio va algo así. Entonces estamos aproximando nuestra función con un polinomio de grado 2 que pasa por estos 3 puntos por los cuales también pasa la misma función. Y al aproximar la función f de x por esta función, este polinomio de Lagrange de segundo grado, tenemos que la integral de AB de nuestra función la podemos aproximar como la integral de x0 a x2. Recordemos que x0 es a y x2 es b, de esta función f2, que es el polinomio de Lagrange de segundo grado. Donde ya dijimos quién era x1, h, pues es b menos a sobre 2. Así que tenemos otra forma de aproximar la integral. Si sustituimos el valor de h en esta expresión, tenemos que la integral la vamos a poder aproximar por b menos a por f de x0 más 4f de x1 más f de x2, todo sobre 6, donde x0 es a, x2 es b, y a más b sobre 2 es x1. En este caso de la regla de Simpson, resulta que el error está dado por esta expresión. Observen que está involucrada la cuarta derivada de la función y que esperamos que al estar tomando una aproximación de segundo grado a la función, estemos mejorando la estimación de la integral. Comparemos el error que tenemos aquí con el que teníamos anteriormente.
Este era el error que teníamos aquí. Vamos a ver cuál era el error que teníamos antes. Aquí es B menos A la 5 sobre 2880. Y anteriormente, el error de la regla del trapecio de aplicación múltiple, vean B menos A al cubo, segunda derivada por 1 sobre 12. Entonces, esperamos que sea una mejor aproximación para la integral. Así que vamos a trabajar nuevamente este ejemplo. Vamos a utilizar la regla de Simpson para integrar desde 0 hasta 0.8 esta función. Déjenme ponerla en el pizarrón. Y vamos a trabajar en Octave de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el ejemplo que tenemos. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos los valores de A y de B. Entonces, de una vez le vamos a poner x0, que pues va a ser 0. Vamos a necesitar x2, que estamos diciendo que va a ser 0.8. Y x1, que va a ser x0, x0 más x2 entre 2. Olvidé ponerle el signo de igual. Ahí está, ¿no? 0, 0.4 y 0.8. ¿Qué necesitamos para aplicar la regla de Simpson? Necesitamos el valor de la función en x0. Vamos a ver si tenemos por aquí. No importa, vamos a poner. Entonces, f de x0, ¿quién va a ser? Entonces será 0.2 más 0.25 por x0 menos 200 por x0 al cuadrado más 675 por x0 al cubo menos 900 por x0 y en este momento es donde algo pasó.
No, pues quién sabe qué pasó otra vez. Vamos a ver f de x1, x0 primero. F de x1 y f de x2 ya está. Y ahora quiere decir que la integral la vamos a aproximar por b menos a, es decir, que será x0, diferencia entre x0 y x2 por el cociente de f de x0 más 4f de x1 más f de x2. Quiere decir que estamos aproximando la función y que estamos obteniendo esto de aquí. Esta sería nuestra aproximación a la integral que sabemos que es menos 6.27. No es una mala aproximación. Vamos a ver gráficamente qué es lo que está pasando aquí. Entonces, si graficamos la función, tenemos que f de x era 0.2 más ¿cuánto? 0.2 más 0.25x menos 200x al cuadrado más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Esta es la función que hemos venido trabajando últimamente. ¿Y cuál es la aproximación que estamos usando? Valdría la pena ver cuál es la aproximación que estamos usando para encontrar esta integral, ¿no creen? Entonces vamos a graficar aquí también la función f2. En este caso le vamos a poner g. ¿Cómo sería esa función g? Pues sería x menos 0.4, es lo que vale x1, por
x menos 0.8 entre ¿cuánto? X0, ¿cuánto vale X0? Sería 0 menos 0.4 por 0 menos 0.8 por la función evaluada en X0, que nos dio 0.2. Más algo similar. Déjenme copiarlo a ver si lo puedo reutilizar. Entonces sería x menos x0 menos x0 que vale 0 por x menos x2 que vale 0.8 por x1 que vale 0.4 menos x0 que vale 0 por x1 que vale 0.4 menos x2 que vale 0.8 y esto multiplicado por la función evaluada en x1 que fue menos 7.444 y esto más ¿cuánto? Algo de este estilo también. Es x menos 0, x menos x1, que es 0.4, sobre 0.8 menos 0, 0.8 menos 0.4 y la función evaluada en x2 que es menos 19.568. Entonces, estamos aproximando a la función en el intervalo de 0 a 0.8 por medio de esta parábola que está aquí en rojo. Es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, esta parábola tiene la característica de que pasa justamente por el 0, o sea, coincide con el valor de la función en 0, en 0.4 y en 0.8. Justo son los valores que nos está aquí marcando GeoGebra, ¿no? Entonces vean cómo si se acercan bastante en ese intervalo las gráficas de estas funciones. Entonces la aproximación, pues para hacer una primera aplicación no está nada mal, ¿no? Así que esta sería una aplicación de la regla de Simpson 1/3, un tercio. Gráficamente lo que teníamos ahí fue es lo que hace el método.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, el día de ayer les había yo comentado que Octave tiene una manera de trabajar un poco, digamos, con cálculo simbólico. La idea es que hay que cargar el paquete simbólico y entonces podemos definir variables simbólicas. Por ejemplo, vamos a decir ahí sims x para referirnos a que x va a ser una variable simbólica. Aunque hay que tener cuidado al trabajar con variables de este estilo porque Octave, por la manera en la que trabaja Octave, a lo mejor si queremos definir la función f igual a 3x más 2, a lo mejor sí la podemos definir y hay maneras podemos evaluar el resultado de la función, por ejemplo, de alguna función. Entonces le podemos decir, a ver, sustituye el valor en la expresión de f, sustituye el valor de 1. Ya nos dice, bueno, pues es 5, ¿no? Entonces ya, pues sí, ¿no? 3 por 1, pues sí, en efecto, son 3 más 2, 5. Lo que pasa si le ponemos, por ejemplo, 0.1, entonces nos marca una advertencia porque estamos transformando valores de punto a flotante a variables simbólicos. Entonces dice que esto es peligroso y dice que veamos Hertz. Entonces, aquí nos da ya toda la información de sim, desde que es una función, dónde están, y se define símbolos y números como expresiones simbólicas. Y vean, la Y puede ser un entero, una cadena, o uno de varios valores especiales dobles. También puede ser una matriz doble o un arreglo. Y aquí trae algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, dice aquí, sin embargo, si las entradas no son simplemente enteros, es mejor llamar sim dentro de la matriz. Y que dice, pasar valores dobles así no es recomendado y nos arroja una advertencia, que es la advertencia que acabamos de ver. Ejemplo, sim de 0.1
nos da 1/10. Dice, en este caso en particular, se puede evitar la advertencia al ponerlo de esta manera. Y es principalmente por este tipo de advertencias por las que pues he preferido que incluyan en el código la función. Seguramente sí sería mucho más sencillo, por ejemplo, en el caso de la regla del trapecio que veíamos ayer, incluir la función dentro de las entradas y que haga las evaluaciones dentro de la función, pero los invito a que sigan revisando esta parte. Entonces, pues se los presento para que lo conozcan. Y pues este es para evitar esas advertencias de Octave, es el principal motivo por el que no trabajamos utilizando este paquete. Pero bien, hecha esta aclaración, vamos a terminar esta parte de la reunión aquí y volvemos a abrir la sesión para continuar con la clase.